¿Cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Dale Cabrón, este espacio donde lo hacemos especialmente para ti, para que te cargues de energía a través de historias positivas de personas que han pasado o están pasando cosas pues muy cabronas y con base a sus principios, valores, determinación, resiliencia, salen adelante. Y precisamente tengo un gran amigo, tengo una persona que yo admiro mucho porque nos ha ayudado mucho en el ambiente pues de nosotros, de personajes como influencer. Es un personaje, como digo, muy reconocido en los medios locales, hoy se dedica a los medios digitales, pero es un tipazo que nos va a compartir su historia de justamente hoy que estamos grabando, pues está pasando por algo que seguramente, y estoy casi seguro porque se empata mucho también con la historia de mi madre, pues le ha marcado en gran medida. Así que tengo al buen Siri Mackenzie. ¡Hey, Corri! ¿Cómo estás? Brother, ¿qué onda? ¡Qué gusto tenerte! No, hombre, cargado de energía. Escucharte carga de energía a las personas. Grito un chingo, güey. No, es que, a ver, uno siempre recibe lo que da. Así es. Y tú das energía. Pues Supongo que recibes mucha energía durante todo el día, la semana, el mes, es cansado, vida. Es cansado a veces, tú lo sabes, porque Sí. pues sí, la gente te absorbe, pero pues es algo que es un don, un talento, Claro, y sí. hay que brindarlo al universo. Exactamente. A ver, Siri, yo quiero empezar que la gente te conozca, que digan, Siri Mackenzie, ¿qué? Siri Mackenzie, seguramente a lo largo de los últimos, ¿qué será? ¿20 30. años? 30 años. 30 años. Sobre todo en el ambiente de Guadalajara han estado escuchando y él es el creativo que ha estado detrás de muchos de proyectos. Pero yo quiero empezar a decir un poco de él. Nace en Guadalajara hace 49 años. 49 años. Siempre se viste bien disruptivo, bien loco. Me engancho mucho con él, me identifico mucho porque yo soy chavorruco. Entonces también digo, no, muchas personas nos quieren estereotipar. Ya viste que de 50, cabrón. Sí, no, hombre. No. No hay edad ni para el amor ni para la ropa. Es correcto. Hoy de aquí saliendo tengo una comida muy formal, por eso vengo muy formal además. Okay. Pero por lo regular la gente que me conoce sabe que uno de mis sellos característicos y de mi branding personal es que siempre tengo un tenis de un color y otro de otro. Hoy no es así, hoy no lo traigo. Hoy mi esposa me vistió, por así decirlo. Ya. Pero por lo regular siempre traigo un Converse de un color y un Converse de otro. Entonces, bueno, 49 añitos nada más, apenas va creciendo el chamaco. Tienes 2 hijos, uno ya de 22 años. 22 años. Y he convivido con él. Sí, con Yamao. 22 años y otra de 6. 6 añitos. Sí, los quise tener seguiditos para esto. Es correcto. Me da mucho gusto porque las veces que he platicado con él tiene, ahorita lo va a compartir, un amor muy bonito, ya no lo compartirá. Y bueno, pues, ¿qué más podemos saber de Mackenzie? ¿Tienes 4 hermanos? 4, somos 2 hombres y 2 mujeres. Ok. A ver, entonces, quiero saber cómo es ese personaje de niño de Siri Mackenzie. ¿Cómo se desarrolló tu infancia, güey? ¿Cómo la recuerdas? Fíjate que es bien complicado. A ver, soy una persona hoy por hoy que doy conferencias, salgo en radio, salgo en tele, hago mis contenidos en redes sociales, hago stand-up. Sí. Siempre no me para la boca, siempre estoy platicando y organizo carnes asadas y busco, me encanta que me inviten a espacios como el tuyo, platicar. Y el niño era todo lo contrario. ¿En serio? Pero todo lo contrario. No hablaba, no tenía amigos, no. A ver, cuando yo estaba chico, yo estaba en kinder, en tercero más o menos de kinder, y por mi casa pasaba un señor que tenía malformaciones físicas. Caminaba muy raro y no recuerdo si tenía una mano o la tenía muy chiquita y babeaba y a mí me daba mucho miedo. Y entonces cuando yo veía que venía caminando, me iba corriendo a la casa. Yo supongo, con la inocencia de un niño, yo supongo que él se dio cuenta de ello, porque un día, Halloween, octubre, como este mes, estoy poniéndome afuera de mi casa un disfraz para irme al kinder, que eran esos disfraces, no sé si te acuerdas, que era desde aquí hasta acá un mismo trajecito como de tela plasticosa y una máscara de plástico delgadito blanco con una liguita blanca. El mío en particular era de la mole. Okay. Entonces tenía mi trajecito como de piedritas y me estaba acomodando la máscara en lo que mi papá calentaba el carro, porque en aquellos años se calentaba mucho el carro en las mañanas, claro. Exactamente. Entonces, en lo que mi padre calentaba el carro, se metió y yo estaba afuera poniéndome la máscara y cuando los dos ojitos caen los hoyitos caen a mis ojos y los abro, está este señor aquí y me hace ¡ah! Oye, Siri, ¿no vendía chicles?
No, pues no sé, no le pregunté. ¿Era delgado? ¿Delgado? Sí, tenía, no me acuerdo, lo recuerdo como con un poco de barba, Sí. irregular, sí, tal. Qué loco, creo que es el mismo. Ah, bueno, entonces me metí corriendo a la casa y cambió mi vida para siempre, porque a partir de ahí me daba miedo salir a la calle. Ah, cabrón. Y pasa el kinder y nos cambiamos de casa y pasa la primaria y cuando entro a primero de secundaria nos cambiamos de casa otra vez y yo no era un niño muy amiguero, no era muy sociable, era más bien callado, era más bien retraído, era más bien, ¿sabes? Me refugié mucho en leer, leía mucho. Me acuerdo que en aquel entonces, y digo en aquel entonces para toda la gente que nos ve y que ahora convive con los medios de comunicación y los medios electrónicos como los tenemos, en aquel entonces querías información, había enciclopedias. Todas las casas tenían enciclopedias que iban por letra A, de la A a la D, de la E a la etc. Entonces yo agarraba tomos de esas enciclopedias y de repente me ponía a leer cosas random. Empecé a leer poesía, me acuerdo de un par de poesías que me aprendí en aquel entonces en la primaria, me acuerdo como si las hubiera estudiado ayer, pero no salía mucho, no era muy amiguero. Cuando me cambio de casa para primero de secundaria, mi madre me dice, sal y convive con los niños. Yo no sé cómo salir y hacer amigos entonces. Estaba a finales de sexto de primaria. Yo no sé cómo salir. Entonces agarro unas cartas de magia que tenía mi padre. Unas cartas de esas que si les hacías así se veía un as y si les hacías por abajo se veía un rey. Entonces la magia consistía en, mira, es un as y las volteabas y las abrías y ya era un rey, ¿no? Y esas cartas decían abajo Siriaco. Ah, ok. Siriaco. Y entonces yo salgo y con el afán de ser amigos, ¿quieren que les haga una magia? A niños que ya convivían en la cuadra. Y entonces fueron como mi primer manada y me cobijaron y fue donde me destrampé, por así decirlo, donde me convertí en sociable, donde me convertí incluso en algunas veces circunstancialmente líder y todo gracias a Siriaco. Empezaron a decir, ¿quién? ¿El niño nuevo? ¿Quién? Siriaco. Siriaco. Y de ahí se redujo a Siri. Entonces, primicia para mí. No, yo no sabía. Nació Siri y deja al otro retraído, que medita, que tiene miedo, que sobrepiensa las cosas, lo dejó un poquito atrás. Okay. Entonces nace Siri y me abrazo mucho a Siri. Y entonces yo nací ahí. Siri nació ahí y empiezo entonces a involucrarme y que quiero ser de grande, quiero salir en la tele y más bien quería hacer tele, no salir, hacer detrás, tele. A escribir. Mi papá tenía en ese entonces una videocámara VHS que era complicadísimo que alguien la tuviera. Y entonces yo la agarraba a escondidas y hacía cortometrajes con mis nuevos amigos de la cuadra. ¿Vamos a dónde? Pues con Siri. Y entonces y yo decía, quiero hacer esto toda mi vida. Quiero hacer esto, no sé qué tenga que hacer, pero quiero hacer esto toda mi vida. Y entonces, nada, pues me convertí en Siri, pero detrás de Siri también está este otro, el que sobrepiensa. Y muchas veces hay discusiones, pláticas, entendimiento, en donde el otro se impone y dice, no, piensa bien, y el otro dice, no pasa nada, ya, sí. El que no arriesga no gana. Y entonces, después, sin querer y sin saberlo, una amiga mía que es psicóloga me dijo, ¿tú te has fijado o te has puesto a pensar por qué usas un tenis de un color y otro de otro? ¿Tú te has puesto a pensar por qué usas un arete de un tipo y otro de otro? ¿Tú has puesto a pensar que hay dos personas? Digo, muchos tenemos esta voz de la conciencia, nomás que el mío tiene nombre y apellido. Y el otro, el arriesgado, pues también tiene nombre y apellido, que es Siri Mackenzie, ¿no? Que viene de esas cartitas de magia que decían Siriaco. Y entonces, bueno, un poco ese soy. Soy el cúmulo de muchas cosas que he vivido. Soy esta parte retraída que sobrepiensa, que no les voy a decir el nombre, pero también soy muy Siri y me gusta mucho esta convivencia que tengo conmigo mismo. Oye, Siri, qué chingón, me identifico. Fíjate, no sabía, güey, pero seguramente esa persona que citas, esta persona que tiene una discapacidad, es la misma que yo estoy visualizando, porque estamos casi de la edad en Guadalajara. Actualmente es una persona que vende mazapanes, chicles, y a mí también me causaba lo mismo. Era una persona que temblaba y gritaba. Sí, exactamente. Y eso me asustaba, lo recuerdo. Era un niño de 4 o 5 años. Sí, yo también tenía esa edad, 6, 7, el más chiquito que tú. Me identifico con la parte de retraído. Yo no salía de mi cuarto, yo tenía mis juguetes, mi G.I. Joe, Star Wars.
Y también lidio con esos dos personajes, el que no sabe socializar, el que preferiría estarse en su casa fin de semana, pero también el que ven en medios y que dices, ¿cómo te sirve esto, no? Claro, exactamente. A ver, a ti, yo lo identifiqué que es por parte mucho de la personalidad de mis padres, como nos fueron educando, mucho de eso. ¿Cómo fue esa relación con papá, con mamá? ¿Crees que eso haya abonado a que ese Siri haya tenido estos dos personajes? Sí, claro. Viví en una familia, a ver, fui testigo de un choque de trenes enorme. Mi padre viene de una familia, pues, con un patriarcado muy marcado, donde el abuelo, mi abuelo paterno, era el que decía qué y cómo en su casa. Ese es su lugar. Esos son sus cubiertos. Nadie los puede tocar. Ay, cabrón. No. Más agua. Wow. ¿Me explico? Tu abuelo. Sí. Mi madre viene de un matriarcado fuertísimo. La historia de mis abuelos maternos me encanta. Mi abuela Vicky, que ya no está en este plano, pero es uno de los personajes que más me marcó en mi vida por su historia de vida. Ella se casó, se quedó huérfana muy joven, se la llevaron a vivir a Estados Unidos, la adoptaron allá y de repente salió un familiar acá en México, su abuela, la traen de regreso, su abuela no tenía mucha preparación, era una persona un tanto iletrada y que la educó a base de cinturonazos, por ejemplo. Mi abuela se casa con mi abuelo y mi abuelo es alcohólico. No, pero alcohólico profesional. No crees que alcohólico. No, sí. De irse a sacar sangre y venderla para comprar alcohol, pues. Cabrón. O sea, sí. Entonces, dice mi madre, cuenta que a veces mi madre estaba con algún pretendiente y ver que mi abuelo viene arrastrándose otra vez, a lo mejor orinado, porque viene borracho. Entonces, imagínate, mi abuela tuvo 5 hijos, entre ellos mi madre. Y un día en la noche mi abuela dijo, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar? Entonces mi abuela cosía, máquina de coser, fue y cambió su máquina de coser por una máquina de escribir. Y empezó a dar clases para secretarias, pues taquigrafía, mecanografía, bilingüe además, porque vivió en Estados Unidos, entonces dominaba, hablaba inglés como nativa, gringa. Entonces empezó con una alumna, 4, 6, 12, hasta que puso una academia. Y gracias a esa academia pudo sacar adelante a todos sus hijos, entre ellos mi madre. A mi abuelo lo sacó del alcoholismo. Yo nunca vi a mi abuelo tomar, jamás. Yo no lo conocí tomando, ni borracho. Ya cuando yo llegué a esta familia, él ya no estaba tomando. Hay una asociación de Alcohólicos Anónimos a la par que se llama Al-Anon, que es para familiares de los alcohólicos. Mi abuela fue presidenta de Al-Anon. Mi abuela a los no sé qué edad era que dijo, nunca me ha aventado de un paracaídas, pero estábamos hablando de 70, 80 años, se aventó, se fue a viajar por el mundo, le dio educación, terminó, bueno, es la prueba fehaciente de que una persona cuando se lo propone, sale adelante. Claro. Y entonces ella era, en el caso de mi madre, la que decía qué y cómo. La mamá. Cabrón. Mi papá viene de que papá dice qué y cómo, mamá dice qué y cómo. Y entonces cuando estos dos individuos se les ocurre juntar sus vidas, dice mi mamá que después de una de miel, la primera comida que ella hace de esposa a mi papá, pues emocionada, es la primera comida que le estoy haciendo a mi esposo, no manches. Y entonces mi papá tal cual, muy rico, agua de Jamaica. Más. Igual que mi abuelo, ¿no? Mi mamá lo cuenta que dice, fui, serví agua y dejé caer el vaso en el piso. ¡Pah! Y dije, en esta casa se dice por favor y gracias. Y ahí, entonces cambiaron las cosas. Y entonces tuve una infancia en la que vi a mamá trabajar, como vi a papá hacernos de cenar, arroparnos, abrazarnos. Somos 2 hombres y 2 mujeres. Mis padres tuvieron 4 hijos en 5 años. Mi mamá parecía escopeta. Si no estaba cargada, estaba disparando. Se puso ropa de maternidad cuando se embarazó de mí, se la quitó cuando se alivió de Jessica, mi hermana menor. Imagínate. Entonces,
Siempre los permisos eran igual para hombres y para mujeres. Hablar con nuestros padres era igual para hombres y para mujeres. Wow. Nunca hubo una distinción. Y estoy hablando de que yo nací en 1976. Sí. Entonces vengo de una familia en la que ha habido mucha igualdad, mucho respeto. No porque eres hombre eres más, no porque eres mujer eres más débil. De hecho, mi hermana Gloria es mucho más fuerte que yo, en muchos sentidos, Órale. incluido el físico. Entonces, nada, crecer en esa familia, imagínate, pues, ¿no? Oye, qué contraste y me da gusto escuchar que, bueno, el bien superó al mal, en este caso mamá, Sí. ¿no? Logró que para bien No, y se dijo, volteara papá. tenía mucho miedo de hacer esa acción, pero dijo, como decía mi madre, es decir, mi abuela, más vale una vez colorida que 1000 descoloridas, ¿no? Chingón, Siri. Entonces, veo que aquí esta personalidad como, pues, viene de tus abuelos, de tus padres. Sí. Y ahora bien, ¿cómo, volviendo a esa parte de la secundaria que a través de estas cartas te da la posibilidad de destacar, de que te vean, de que seas parte de algo, cómo ya empieza a formalizarse esta parte del Siri creativo en los medios? ¿Cuándo es el momento que empieza a darle forma a esto como un empleo o como una posibilidad? ¿Cuándo es? ¿Recuerdas? En los talleres de creatividad que yo doy, siempre le digo, la introspección es el mejor lugar en el que la creatividad empieza a florecer. Imaginar esta introspección, esta soledad de repente en un cuarto, e imaginar qué puedes hacer y cómo lo puedes lograr y todo eso, pues aflora, al final se resume en actos creativos. Tuve muchos años de introspección. Entonces, cuando entro a la secundaria y empiezo ahora con esta nueva etapa que es sociabilizar con los demás, ir a una fiesta que además se empata con mi adolescencia, con la maldita adolescencia, en donde de repente volteas en el salón y dices, ay, ella está muy guapa y estoy sintiendo cosas. Estoy sintiendo cosas en mi cuerpo que nunca había sentido. Y entonces, vamos, tuve mucho tiempo de introspección para poner en práctica ahora en la sociabilización. Y entonces hacer cosas diferentes, arriesgarte y decir, sí va a salir porque lo vi, lo leí en un libro, porque lo vi en una caricatura, etcétera. Por ejemplo, una vez no fueron en la secundaria las que atendían la cocina de la cooperativa de la secundaria, ¿no? Y entonces, como capítulo de serie o de caricatura, me puse a juego con algunos amigos y dije, pues nosotros atendamos la cooperativa. Y nos metimos y empezamos a cocinar y todo el mundo, y aprendimos a cobrar. Y fue una gran experiencia como de un capítulo, de una caricatura o de una serie de adolescentes. Yo decía, claro, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no arriesgarte a hacer las cosas? Sí, sí. Este periodo de introspección, cuando lo combinas con estas ganas de arriesgarte, ¡pum!, suceden cosas maravillosas, Claro. creativas, que de repente no tienen límite. Hace poquito me salió un video en redes, seguro lo han visto, que se ve que un niño va en una bicicleta y se baja y agarra una gallina y quiere él subir a la gallina en su bici atrás de él. Y entonces el texto del video dice, nadie le explicó a este niño que no se podía. Y entonces la sube al asiento y la gallina se baja y la vuelve a subir y al tercer intento empieza a levantar la bici despacito, se sube él despacito y le empieza a dar y la gallina viene atrás. Nadie le explicó que no era posible. ¿Por qué? Porque de repente esas voces o esos contextos que te dicen, no se puede, no, está cañón, no, es muy difícil, son los que provocan que no cometas estos actos creativos. Para ser creativo tienes que dejar volar la imaginación y decir, sí se puede. Sí, claro. Y volver a ser ese niño, como este niño de la bici, que nadie me dijo que no se podía, nadie me dijo que no se podía. Ya. Y entonces yo lo hice, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto ya que empieza a explotar, Siri? Porque has estado en radio, televisión, Sí. tanto al frente como atrás, Sí. grandes personajes que en el medio, sobre todo regional en Guadalajara, acá en México. No, y nacionales. Claro, nacionales, has estado. A ver, cuéntame ya esa parte. Ok, ¿Cómo es? cuando yo salgo de la preparatoria, mal salgo de la preparatoria con unas calificaciones espantosas, mi madre me dijo, ¿qué va a pasar? Y le dije, quiero estudiar quiero trabajar en la tele. Ujú. O sea, lo tengo muy claro, quiero hacer televisión. ¿Y cuál es tu plan? Le dije, mira, me voy a meter a estudiar comunicación. En ese entonces surgieron escuelas, comunicación nada más había en el ITESO, en la UNIVA, yo no tenía el dinero para ninguna de las dos. Pero en eso llegaron universidades más de medio pelo, más baratonas, más accesibles. Ujú. Y dije, me voy a meter a una de esas. Hay carrera de comunicación. Mi plan es, termino mi carrera de comunicación,
me quiero especializar en algo relacionado a la televisión. Por ahí escuché en pláticas familiares que un tío mío lejano, de esos que nunca has conocido, trabaja de algo en Televisa en San Ángel. Entonces me voy a ir a presentar con él para ver si en unos años puedo entrar a jalar cables y aprender para más o menos a los 45 años poder llegar a ser productor de televisión. Ese era mi plan. ¿Ese era tu plan? Sí, ese era mi plan. Pero vuelvo a lo mismo, nadie me dijo, ni nadie me explicó que no se podía. Entonces empecé en 1995 a jalar cables Literalmente. en Azteca, y a finales del 97, 2 años después, hablaron conmigo y me dijeron, te queremos de productor. Pero yo todavía estaba estudiando. Okay. Y me dijeron, pero te necesitamos de tiempo completo. Entonces, tú eliges la escuela o te vienes de productor. Yo creo que ha ido más rápido que la velocidad de la luz está la decisión que tomé en ese momento. No, pues aquí. Para eso estoy estudiando. Mi plan era llegar aquí a los 45. No manches. O sea, no tenía ni 20 años cuando me convertí en productor de televisión. De hecho, me hicieron un reportaje en aquel entonces en un periódico porque era el productor de televisión más joven de Guadalajara. Era un niño. Y me dan a producir un programa infantil que se llamó Entre Pingos, en TV Azteca, y ya era productor. De repente ya tenía un trabajo de gente grande. Y mis excompañeros de la universidad seguían estudiando y todo. Y yo tenía un trabajo con responsabilidades de gente grande. Es un programa diario, además. Es un programa que es una locura. Entonces, ahí entré a trabajar a la televisión. Y bueno, como cuando pones a un surfista nato en las olas, pues empecé a una ola y otra, cosa que no ha parado hasta el día de hoy, 30 años después. Hace 1 año y medio, por primera vez, me salí de los medios tradicionales tele y radio. Hace 1 año y medio decidí soltar tele y radio. Por primera vez desde hace 1 año y medio no tengo algo en la tele o algo en el radio para meterme y sumergirme a los medios electrónicos, a los podcasts, al contenido, a las redes. Y que fue también un baldazo de agua fría, porque a ver, yo tengo casi 30 años de experiencia. Y entonces, pues a mí no me la van a contar. Imagínate, tanta experiencia que tengo en radio, en tele, guionista. He trabajado a nivel local, a nivel nacional. Me fui a Televisa San Ángel. Fui director de cámaras de un Big Brother. Sí, o sea, por Dios. Y entonces que vengan chavitos a decirme cómo hacer las cosas en redes. Una de las cosas más difíciles de mi carrera ha sido hablar conmigo y decir, a ver, güey, de redes no sabes nada. Ándale, cabrón. Tienes que aprender de ellos. ¿Te acuerdas en 1995? Ese chavito que todos decían, ¡ay, es que eres muy creativo! ¡Ay, es que editas súper bien! Ahora hay otros chavitos que son esos. Tú ya no. Tú ya eres el viejo que llevas muchos años aquí. Ahora hay muchos chavitos como tú en el 95 lo fuiste. Aprende de ellos. Trata de mamar todo su conocimiento. No manches, que se conviertan en tus maestros. Pero muchas veces en estas circunstancias el ego no te deja. Claro. ¿Cómo va a ver? ¿Cuánto tienes haciendo videos? 2 años. ¡Ja! ¡Ja! 30 años. No. Pues a ver, enséñame el algoritmo, cómo funciona, cómo esto, cómo la línea narrativa es completamente diferente de aquel entonces que el de ahora, de aquellos medios que el de estos, ¿no? Justo vemos ahora en redes sociales el enfrentamiento de los periodistas de espectáculos contra un podcast y vemos que el podcast va ganando. Perdón, pero las cosas ya cambiaron. Y si no cambias tú, te conviertes en obsoleto, en un adorno. Oye, entonces esta parte de migrar, dejar en pausa los medios tradicionales para pasar a los medios digitales, es como confrontarte contra ti mismo, claro. Volver a reconfigurarte. Tienes que reaprender, tienes que desaprender muchas cosas y reaprender otras. Claro. A esta edad, hay un dicho, dice que perro viejo no aprende trucos nuevos, pero sí, nomás que le cuesta más trabajo. Le cuesta más trabajo nada más y puramente porque estás muy acostumbrado a hacer cosas diferentes. Es correcto. Y es una pelea contra ti. Tengo varios compañeros en medios tradicionales todavía que durante años les he dicho, ¿por qué no haces un podcast? No, yo no hago un podcast. No, yo soy de tele. No, yo soy de radio. Ahí se van a quedar. Acuérdate que te platiqué que mi abuela cambió una máquina de coser por una máquina de escribir. Claro. Tengo una de esas máquinas, porque al final tuvo una academia. Tengo una de esas máquinas de adorno en mi sala. Es una máquina de escribir viejita, que en su momento fue muy funcional. Era lo que era.
era lo que había, era lo que se usaba para crear, para escribir poemas, para hacer una tesis. Sí. Pero desde hace mucho tiempo es nada más un adorno. Y está pasando con muchos comunicadores, lo mismo que con esa máquina de escribir. Durante mucho tiempo fuiste, porque era lo que había. Eso era. Ya no. No te conviertas en una máquina de escribir de adorno en una sala. Sí, ¿verdad? Exactamente. Conviértete en una pieza de colección. Eso me gusta, cabrón. ¿No? Eso me gusta, Sí, cabrón. claro. Oye, Siri, es padrísimo conocer un poco de tu vida profesional y también, pues la vida personal en pareja es básico para crear, para los creativos, Claro. estar pleno, sexual, física, emocional, porque eso te da también Claro. grandes cosas. Te lo digo también porque aquí, pues en la agencia soy el director creativo. Ajá. ¿Cómo encuentras también esta persona con la cual pues, tienes Aitana? Te veo muy pleno en Sí. esa parte, que la última vez que platiqué, me lo platicaste con una emoción tremenda. ¿Cómo, Sí. cómo llegó esa parte de tu vida? En mis conferencias digo que los últimos 6 años de mi vida han sido los 6 años más felices de mi vida. Wow. Han sido los 6 años más felices de mi vida. Porque fue cuando llegó Aitana. Y no por Aitana. Sí, pero además Aitana venía a representar un nuevo inicio, un sello a algo que no... A ver, yo me casé cuando tenía 25 años, creo. 25 años me casé. Y tuve un hijo maravilloso, Yamao, maravilloso. Y cuando mi hijo tenía 1 año con 5 meses, la mamá de mi hijo me dijo, no estoy lista para ser esposa. Wow. Y no estoy lista para ser mamá. Dile por favor que lo amo. Sé que contigo va a estar mejor que con nadie más. Wow. Y yo tengo otras cosas que resolver y que vivir todavía. Y se quedó contigo. Y se fue. Pero se fue, literal, se fue 8 años a otro país de entrada. Y entonces me quedo yo como un papá soltero. No, pero a ver, ojalá. Papá soltero suena muy bonito. Un joven idiota de 26 años con un niño de 1 año 5 meses que todavía come comida especial, que todavía usa pañal, que todavía bla, 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 bla. ¿Qué voy a hacer? Wow. ¿Qué voy a hacer? Y entonces volqué mi vida. Tuve que modificar mi vida profesional, mi crecimiento profesional que tenía. Tuve que renunciar a Televisa México, regresarme a Guadalajara, volver a empezar. Tuve que dejar de trabajar un par de años. Tenía yo una Mac, que en aquel entonces tener una Mac era nada más los diseñadores y la gente que sabía lo tenía. Ahora no, ahora todo el mundo, los teléfonos son Mac, ¿no? Y hacía trabajos ahí, ediciones para medio mantenerme. Spoiler alert, nunca me mantuve. un día mi hijo tenía hambre en la mañana y yo no tenía nada ni en la despensa ni en los bolsillos y yo vivía enfrente de un tianguis en ese entonces en unos depas y entonces lo dejé en su cuna, él tenía 2 años y cacho, lo llené de peluches y me salía, había tianguis, entonces Sí. había afluencia de gente en la calle para pedirles que me completaran para el camión. Ay, Y de cabrón. peso en peso hasta que completé para unas donas Bimbo. Y se las llevé a mi hijo y se las di para que desayunara con la esperanza de que no se las acabara, porque yo también tenía hambre. Y me dicen, ¿y tus papás? Pues ahí estaban, pero también eran cosas que yo tenía que vivir. Mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba, mis hermanos también, y eran catarsis que yo tenía también que vivir. Yo también tenía que experimentar, yo también tenía que salir yo, sin decir, mamá, me voy contigo. No, a ver, esta es mi situación, yo la tengo que afrontar y la tengo que aprender a resolver. El apoyo de mis padres siempre estuvo, por supuesto, pero había ocasiones en las que yo tenía también que afrontar estas cosas yo solo, ¿me explico? Y entonces era, cuando él entró al kinder, era levantarlo, irme a una parada de camión y esperar a que pasara el camión para llevarlo al kinder. No importa si estaba lloviendo o no, no importa si estaba haciendo mucho frío o no importa si estaba muy oscuro o no, y esperar en el camión conmigo y subirte a un camión que a veces estaba lleno y cargándolo mientras estás agarrado con la mochila del niño aquí del kinder, porque el kinder estaba a 5 o 10 minutos en camión, que no era mucho, pero eran 5 o 10 minutos que vivías esa experiencia, ¿no? Y esas experiencias también fortalecen muchísimo. Entonces, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que me hace falta una mujer, de que me hace falta una mujer en mi vida. Pero el baldazo de agua fría viene cuando me doy cuenta de que no nada más a mí me hace falta. Clase pública de mi hijo, primero de kinder. Clase pública es esta clase en donde las escuelas invitan a los papás para enseñarles lo que sus hijos han aprendido y que los papás vean que no están desperdiciando su dinero en esa escuela.
Y entonces salen los niños, primero de kinder, clase pública. Yo fui el primer papá que llegó. Era el único papá que iba a las juntas. Era el único porque era el único papá. No había otra opción. Si no iba yo, no iba nadie. Entonces, clase pública, 9 de la mañana, soy el primero en llegar y corro y me siento hasta adelante. Y entonces estaba planeado que los niños salieran a hacer las dinámicas y a mostrar lo que han aprendido en el kinder. Contar los números, cantar una canción, decir algunas palabras en inglés. Y una de las actividades era el nombre de todos los niños pegado en la pared en un pedazo de cartón. Ya estaba el nombre de mi hijo, Yamao. Exactamente. Y los niños entonces llegaban y las maestras les decían, a ver, Salvador, ¿cuál es tu nombre? Sí, ahí dice Salvador. Y agarraba el nombre y ahí me tienes aplaudiendo hasta adelante, hasta la fila de adelante, aplaudiéndole a puros niños que no conozco, porque Yamao nunca salió del salón. Al final quedó un nombre pegado en la pared, Yamao. Y yo volteaba con la maestra y le decía, ¿y Yamao? No se está llorando. Está llorando. Y cuando sale Yamao le pregunté y me doy cuenta que las maestras, con el afán de motivar a sus alumnos a que lo hicieran bien, les dijeron, tienen que hacerlo muy bien porque va a venir papá y mamá a verlos. Y cuando él se asoma y ve que otra vez nada más está papá, se metió decepcionado al salón de clases y no quiso salir. Y entonces dije, nos hace falta. Pues vamos a ver cuánto tiempo nos toma pues crear una familia, pues. Sí, somos una familia, él y yo, una familia disfuncional. Somos media familia, por así decirlo. Sí. Muy funcional, la media familia. Nos reíamos y jugábamos, pero nos hacía falta la otra mitad de la familia. Por ahí, cuando él tenía 11 años, aterrizó un pajarito en la casa. Le digo pájaro a mi esposa, a mi actual esposa, Anaís, y nos convertimos en un trío perfecto. Y mi hijo ya estaba entrando a la adolescencia. Y mi esposa estaba saliendo apenas de ella, porque es muy chica. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 34, es 15 años más chica. Sí. Y nos convertimos en un trío maravilloso. Pero hace 6 años llegó la cereza del pastel. Hace 6 años cerramos y dimos carpetazo por fin. Sello, familia. Papá, mamá, hermano y hermana. Qué chingón. Entonces, los últimos 6 años de mi vida han sido los 6 años más felices de mi vida. Mi hijo y yo lo logramos. Wow. De entre mucha pedacera y de entre muchas cosas, hicimos una familia maravillosa. Nos llevamos muy bien los 4. Somos un gran equipo que nos peleamos mucho, que nos reímos mucho. Oye, somos 4 generaciones. A ver, yo tengo 49, soy generación X. Sí. Mi esposa tiene 34, es millennial. Yamao tiene 22, es centennial. Y Aitana tiene 6, es táctil. Somos 4 generaciones en una casa que, bueno, imagínate, es maravilloso. Es increíble. Chingón, y amo mi familia y me encanta. Y los últimos 6 años de mi vida han sido los más felices. ¿Por qué? Porque lo logramos, Yamao, lo hicimos. Tenemos una familia, tenemos la otra mitad. Oye, qué chingón. Sí. Digo que conocí a tu hijo y conviví ahí un rato con él en un proyecto que teníamos, viajamos a Puerto Vallarta y vi, y en ocasiones vi pues el cariño que se tenían ustedes dos. Sí. Y hay una cosa, Siri, que he visto en esta entrevista que lo has venido tocando y has señalado más veces a tu padre. Sí. Consciente o inconsciente. Sí. Hoy estamos grabando un 2 de octubre del 2025 acá en Guadalajara, Jalisco. Sí. Es un día significativo en nuestro país. Es un suceso que en 1968 pegó muy fuerte a la sociedad mexicana. Ese es otro contexto. Pero hay otro contexto que más fuerte pegó justamente hace un mes a Siri Mackenzie y fue la pérdida de su padre. Sí. Este hombre que cita que, bueno, pues, por amor, por lo que sentía por mamá, por la esposa, empezó a ceder y empezó a hacer cambios y al final fue un gran ser humano. Uh-huh. Quiero que le compartas a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, Siri. ¿Ha sido la muerte de tu padre por cáncer lo más difícil, duro que has estado pasando en tu vida? No lo más difícil, no. Pero sí es un episodio importante, por supuesto, un episodio complicado. Hoy, hace un mes, mi padre se fue.
de una manera, tengo que decir, y mucha gente no lo entiende, de una manera maravillosa, increíble. A mi papá le detectaron cáncer en el 2020, hace 5 años, de próstata, y se curó, y listo, se curó. Vencimos al cáncer, tocamos la campana, vámonos, muy bien, ¿qué sigue? A viajar y seguir compartiendo en familia y listo. El cáncer ya no era un tema de conversación en la mesa, salvo que nos hablaba de qué signo eres. Y ya. Exactamente. Sí. Y de repente este año se empezó desde la pierna y una cosa llevó a otra. Y hace 3 meses antes de que muriera, 2 meses antes de que muriera, llegó el diagnóstico y cáncer. Pero metástasis, pero en todo el cuerpo. Pero atrás de la oreja, pero en los huesos, en los pulmones. Pero es que ya no se puede hacer nada. O sea, no aplica ni siquiera una radioterapia, no aplica ni siquiera ningún tipo de tratamiento. Y los médicos son muy crudos, ¿no? Te dicen... No, hasta eso no fueron tan crudos. Me hubieran gustado que fueran más directos. De hecho, le preguntábamos, oye, ¿tiempo? ¿Cuánto tiempo queda? Y no sé con certeza, esas cosas no se pueden saber, se puede dar un estimado, pero no, háblame. Sí, claro. Lo decía ahorita antes de empezar, somos una especie extremadamente vulnerable. A ver, spoiler alert para todos los que nos ven. Te vas a morir. Tú y toda la gente que amas. Todos. Es una de las 3 verdades absolutas. Te vas a morir. ¿Cómo? No sabemos. Afortunadamente para mí y para mi familia y para mi padre, él le encantaba el fútbol. No era muy acertado porque le iba al Atlas, pero le encantaba el fútbol. Pero le dije, viejo, te están dando un tiempo extra. ¿Qué quieres hacer? No sabemos cuánto dura este tiempo extra. Días, semanas, meses, no lo sabemos. Pero es un tiempo extra. ¿Qué quieres hacer? Estos últimos 3 meses de vida de mi padre, desde que supimos que se iba, a que se fue, hablé más que nunca con él. Siempre hablé mucho con él. Pero estos 3 meses lo exprimí. Hablé de padre a hijo, hablé de hombre a hombre, hablé de amigos, le pedí consejos para con mi esposa, para con mis hijos, para con mi trabajo. Me acabo de comprar camioneta, él la escogió. ¿Cuál me compro? Aconséjame. Recordamos cosas de cuando yo estaba chico, olores, debajo de una de las casas en las que vivimos, en las escaleras. Ya ves que las escaleras a veces hacen un triángulo y mucha gente dice, pues un medio baño. Sí. Y papá dijo, no, puso unas tablas y compraba estos carritos para armar y barquitos para armar. Y tenía pinturas y solventes y pinceles y me sentaba en sus piernas para armar y pintar estos carritos. Ahora entiendo que de repente me decía, este es el tuyo, para que yo nada más arruinara ese. Pero era desde quitarlos de su empaque, limar las rebabas, armarlo, y eran horas de un niño que no entiende mucho de la vida en ese momento, y de una persona que era más chica que yo ahora, y que tenía un hijo, tenía más, pero que estaba con su hijo pequeño, y yo ahora que veo a mis hijos y que recuerdo cuando nació Yamao y yo tenía 26 años, y cuando nació Aitana, ahora lo veo y lo recuerdo y digo, así estaba mi papá, era una persona con miedos y vulnerable, ¿qué va a pasar con mi hijo? Y me acordé de eso estos 3 meses con él, lo platicamos. Me dijo, quiero volver a pintar, no lo pudo volver a hacer, pero quiero volver a armar esos carritos. Entonces fue un tiempo extra. A ver, te vas a morir. Y cuando alguien se va, el dolor se queda nada más de este lado. Y es un egoísta dolor muy bien fundamentado. Es egoísta porque es tuyo y estás pensando en ti y en lo que estás sintiendo tú. Pero está muy bien fundamentado porque ya no vas a volver a ver a alguien que te gustaba ver, con el que te gustaba hablar, ¿no? Y que esto sirva para una máquina del tiempo, para ustedes que me están viendo y tienen a su padre y tienen a su madre. Este es el momento para ir a decirle, oye papá, te quiero mucho, sí. Oye papá, te admiro, oye papá, oye mamá, gracias por todo. Porque cuando se vayan, y lo acabo de subir en un video hoy justo que cumple un mes, muy bueno. Cuando se van,
todos estos cariños y estos te amos se convierten en un ahorro que tienes y lo sacas en una emergencia. ¿En qué emergencia? Se fue, pero me quedé bien tranquilo. ¿Por qué? Porque hasta el último día supo que lo amo y que lo admiro. Qué difícil cuando se van con una deuda. Sí. Creo que la culpa es lo que nos come, ¿no? Nunca le dije nada. Entonces, por tu bien, velo de una manera egoísta. Por tu bien, ve y dile que lo amas. Ay, él ya sabe que lo amo. Ve y díselo. No, él sabe porque... No, ve y díselo. No, él está seguro porque yo siempre trato de... No trates. Párate enfrente para que veas lo difícil que es al principio. Párate enfrente. Oye, papá, quiero hablar contigo. Oye, mamá, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, hijo? Y cuando te volteen a ver... Sí, te quiero mucho, te amo, estoy muy orgulloso de ti porque... Y al principio cuesta, aunque sabes que lo saben. Sí. Pero después se siente bien calientito, se siente como cuando tienes frío y te pones una cobija y dices... tallas un pie con otro y dices, ay, qué rico. Así se siente. Conviértelo en un hábito y cuando se vayan, te quedas con una gran satisfacción. Una gran satisfacción. Qué chingón, Siri. Así es la muerte. La muerte es trascender. Oye, Siri, y si pudieras regresar el tiempo, sí. ¿Algo que te gustaría o que te faltó hacer con papá? Comprar bitcoins cuando costaban barato, porque de ahí en más me acuerdo, claro, que cuando la ausencia provoca que digas, me hubiera gustado más esto, pero bailamos, nos reímos, volamos papalotes. En aquel entonces, en nuestra infancia, te acordarás, mi querido Corri, que era maravilloso. Había mucho terreno muy abierto en Guadalajara entonces, y había una época del año muy específica, no como ahorita que llueve todo el año, o hace calor todo el año, o hace frío todo el año. En aquel entonces estaba muy marcado, llegó el tiempo de los aires, del viento, y de los papalotes. Y me acuerdo ir a comprar papalotes con mi papá y volarlos y no poder, y él a regañadientas, porque así somos los papás. Te estoy diciendo que así no es. Sin un tacto de, no, hijo, no. Pero vamos, es el cariño también. Es así, mira, agárralo tú. Y entonces ya cuando lo agarro y vuelvo el papelote, ¿qué tal? Bien, y te sientes protegido, te sientes cobijado. Correr cuando llega de un viaje porque se ausentó unos días o unas semanas, porque mi papá era vendedor y se iba y se ausentaba por ventas, eran rutas de subirse al carro y agarrar toda la costa de bla, una ciudad y otra y luego regresar y correr emocionado cuando abría la puerta hacia la maleta para ver qué te trajo. Porque primero corría, ¿qué me trajiste? Lejos de papá, te extrañé, por supuesto. Pero no me arrepiento de nada, porque es así. Así funcionamos los humanos. Así funcionamos los humanos. Al final las cosas que se quedan, y lo dicen en la película de Good Will Hunting, Mente Indomable se llama en español, claro, sí. Cuando el psicólogo dice, mi esposa no está, y a veces en la noche ella se pedorreaba, y a veces se pedorreaba tan fuerte que se despertaba por sus mismos gases. Y se despertaba y decía, ¿fuiste tú? Y yo le decía, sí, fui yo, para que no se sintiera mal. Y se empiezan a reír. Y dice el psicólogo, es increíble las cosas de las que se acuerda uno cuando las personas no están. No es de tu título universitario ni de tus mejores calificaciones. Claro. Es de estos momentos humanos que nos hacen humanos conviviendo con otros humanos. De partiendo y rompiendo estas fronteras de poder oler un pedo tuyo. Sí. Qué chingón, de poder verte enojado, de poder verte triste, de poder entenderte y leerte. Porque he vivido tanto tiempo contigo que te sé leer. Mamá, ¿qué tienes? Nada. No, sí tienes algo. Y la mamá es igual con los hijos. Hijo, ¿qué tienes? Nada, mamá. Hijo, sé que algo tienes. No necesitas decírmelo. Esa complicidad, eso son los recuerdos con los que nos quedamos. Sí. Y morir es trascender. No me refiero a que te vayas a otro plano. No sé si crean o no en eso. Y no me voy a meter en esas creencias. No, trascender acá, en los que nos quedamos. En este bonito recuerdo que nos quedamos de esas personas que ya no están. En este olor a tiner y a pintura debajo de las escaleras. Sí, qué chingón. En este regaño porque solté el papalote y se me cayó. En esta maleta que abría y sí había regalos para mí. A lo mejor eran dulces nada más, pero había regalos para mí. Qué perro. Porque había un güey de 20 y tantos años, con los mismos miedos que siente un padre de 20 y tantos años, en otra ciudad, que cuando pasaba por un lugar decía, se lo voy a llevar a mi hijo, ese juguete, ese regalo. Esas cosas son las que nos mantienen vivo siempre, aunque no estés. Y escribí cuando mi padre se fue, estoy triste, más o menos,
Sí, claro, ya no voy a poder verlo, ya no voy a poder escuchar su voz. Este egoísta, esta tristeza egoísta, porque estoy pensando en mí. Estoy triste, sí estoy triste, pero no, porque no nada más estoy triste, también estoy muy agradecido. Porque mucha gente se acercó, porque estoy agradecido con la vida por habérmelo puesto en mi camino, estoy agradecido con él por todos los momentos. Entonces lo que siento es agradecimiento, sí, pero no, porque también me quedo con su legado. Porque a veces mi hermana dice una frase que decía él, o mi hermano hace un ademán o un gesto que él tenía, o mi hija que tiene su manera de bailar, o mi sobrino que piensa como él. Entonces, mi papá se fue, sí, pero no, Se quedan, se ¿verdad? quedó en todas las personas que convivimos con Qué él. chingón, cabrón. Me hace recordar Sí. también a mi madre que hace 10 años murió de cáncer Fíjate. también, metástasis. Y hoy en día te entiendo, te escucho y digo, sí, Así es. pasan a otro plano y siguen estando con nosotros de alguna otra manera. Y los ves y dices, wow, que me Sí. encontré con esa persona. Y es una responsabilidad, perdón, antes de terminar, Sí. es una responsabilidad, lo dije en mi video hoy. El día que murió mi papá, él no quiso velación, fue cremación directa, entonces lo llevamos a la funeraria para que lo cremen, y murió en la madrugada, la muerte del rey, le dicen. Se durmió y poco a poco su respiración fue haciéndose más lenta, hasta que se apagó. Wow. La muerte Igual del que rey. mamá. Maravilloso. Qué envidia. Sí. Ojalá, le dije, qué envidia, papá, yo me quiero morir así. Bueno, el chiste es que lo van y cuando murió en la madrugada, entonces cuando voy de regreso está amaneciendo en la ciudad. Y de repente me tocó ver, de regreso, de dejarlo el cuerpo en la funeraria, me tocó ver cómo empieza a amanecer. Y un amanecer es maravilloso. Es increíble verlo. Muchas veces no nos damos la oportunidad de estar con la guardia baja y, ¿sabes? Listo para recibir. Sí. Y me quedé viendo el amanecer. Y al lado de mí estaba el pasto crecido en el camellón y se movía por el aire y bajé la ventana del carro. Y entonces el aire me dio en la cara y me di cuenta de que es maravilloso el aire, las nubes, el amanecer, el mar, el bosque, el olor a mojado, y que yo no hubiera podido haber vivido nada de eso si no fuera por él, por mi padre. Y entonces sentí un profundo agradecimiento por él. Gracias, porque gracias a ti conozco el amor, el desamor, las caídas, las levantadas, el llanto, la alegría, la euforia. Gritar un gol, como llorar porque terminé con una novia, mis hijos, Claro. abrazarlos por primera vez. Todo esto se lo debo a él, a mis padres, porque me trajeron acá. Inmediatamente después de este agradecimiento profundo sentí una gran responsabilidad porque tengo 2 hijos. Y este es el legado de mi papá. Yo soy el legado de mi papá. Y soy responsable ahora de que mis hijos aprecien ese atardecer, ese amanecer, esa lluvia que cae, que se mojen debajo de la lluvia, que sientan el aire en la cara, que huelan una rica comida, que se sientan calientitos en la noche a dormir. Esa es también mi responsabilidad. Entonces, sí, mi padre se fue y como lo dije en mi video, las 3 cosas que aprendí es eso. Hay que decirle a la gente que la amas siempre. Siempre es una buena oportunidad para decirle a la gente que amas que la amas. 2, ojo, ¿qué legado vas a dejar? Hay que agradecer y dejar un gran legado en las personas que están alrededor de ti. Y 3, hasta el último día mi papá sonrió. Hasta el último día nos regaló momentos increíbles. Hasta las últimas horas. Como que ya se quería morir y dice, ya, váyanse a la chingada, déjenme solo un poquito. Siempre, no importa el escenario, es un buen momento para sonreír. Mi padre se estaba muriendo y él sabía que se estaba muriendo. Y nos hacía sonreír y sonreía. Siempre. Perro, güey. Son las 3 grandes ¡Qué enseñanzas. perro! ¡Qué chingón! Un aplauso aquí a toda la producción, al Siri Mackenzie. Siri Mackenzie, me identifico un chingo contigo, Qué te padre. entiendo porque desde la parte de creatividad te escucho y son muchas de las cosas que yo también a veces vivo, levantarse en la mañana, entrenar y ver un amanecer. Creo que por eso lo hago. Sí, Creo sí, que por claro, eso lo hago. claro. Siri, ya nos estamos acercando a la recta final de este podcast, Dale Cabrón. Quiero que como buen creativo hagas un ejercicio de imaginación, Ok. tomes unas llaves, te subas a una nave, la que tú le quieras poner el color, la forma, te subas a esta nave, cierres por dentro con estas llaves y dirijas y te vuelvas, híjole, digámoslo así, esta nave te lleva a otros planos, a un plano que ya no estás aquí en la Tierra, en esa nave. ¿Cómo te gustaría que al partir de esta nave te recordáramos todos y cada uno de nosotros? Tu esposa actual, tu padre, tu madre, tus hermanos, nosotros, tus compañeros, tus vecinos, sobre todo
tus hijos? Feliz, así, como una persona feliz. Y quiero dejarle un video para que lo usen cuando me muera. Se lo encargo. Ok. Si me muero hoy o en el momento que me muera, quiero que todo mundo que me conoce sepa que fui muy feliz. Estuvo chingoncísima la vida. Estuvo padrísima. Respirar, llorar, dolerse. Es maravilloso. Todo es crecimiento, todo es aprendizaje. No me quedo con nada. Hay países que no conozco, hay cosas que no he experimentado, pero no me quedo con nada. No tengo, diría el poema, viví, fui amado, el sol acarició mi faz. Sí. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Entonces, ¿cómo me gustaría que me recordaran? Así, feliz, pleno, como un niño, porque nunca he dejado de ser un niño. Porque me debía a esa infancia de salir a jugar. Me debía a esa infancia de salir y tener muchos amigos. Y ahora lo estoy haciendo. Díganme chavorruco si quieren, pero no. El término adecuado es niño. Sigo siendo un niño. Entonces, ¿cuál quiero que sea mi legado y cómo quiero que me recuerden? Así. Feliz, niño, pleno, gozoso. ¿Sabes? Eso quiero que sea. Así. Qué chingón, feliz, cabrón. Qué chingón, Siri. Sí. Te agradezco muchísimo tu tiempo, cabrón, Gracias, compartir me estos encanta. conocimientos y sobre todo que, bueno, pues esta parte que podría ser vulnerable, de que hoy, bueno, estamos celebrando, porque eso es la celebración de la muerte, es una Sí, celebración. es una celebración. Cuando lo tratas así, yo veo que es una celebración, Claro, por no supuesto. algo malo. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Dónde te sigue la gente? Pues si quieres saber más de tu trabajo, de tus enseñanzas. Búsquenme como @SiriMac. Siri es con C, viene de siriaco. Siri, C de casa y latina, R y latina. M-A-C, Mac, SiriMac. SiriMac en redes sociales, SiriMac en internet. También mi página está en construcción, pero ya va a salir. Estoy dando conferencias a empresas. Llevo apenas escasos 18 años dando conferencias. Nada más. A empresas, doy team buildings para adolescentes, team para equipos de trabajo y team para adolescentes. Es una charla padrísima que son 3 horas con los chamacos de 13 a 18 años y al día siguiente 2 horas con los papás de esos chamacos. Porque hay que reconectar. Cuando uno está para la adolescencia se convierte en un monstruito y hay que volver a conectar con ese monstruito. Entonces tengo las conferencias de adolescencia, el team building para empresas, estoy haciendo contenido en redes sociales y demás. Ahí se enteran de mis redes. Perfecto, pues ahí está. Y todo relacionado con la creatividad. Todo relacionado, todo. Si algo tiene que ver todo lo que hago es creatividad. Todo. Desde siempre. Desde a la hora que escribo un guión, a la hora que produzco, estoy haciendo un documental ahorita, pues hay creatividad, los programas de radio y tele que he hecho, etcétera. Y todos, la buena noticia, todos somos creativos. Todos. Sí, es que tú eres muy creativo. No, todos somos. Todos, sí. Más bien soy muy niño. ¿Te acuerdas cuando tus carros volaban? ¿O tus muñecas hablaban? Eras tú. Nada más dejaste de ser niño, dejaste de crear y creer que puedes crear. Entonces, nada, todos somos creativos. Excelente. Doy un taller de creatividad también, por cierto. Ahí está. Sigan al buen Siri Mackenzie. Bueno, pues aquí llega al final este gran capítulo con este gran creativo, con este gran personaje, padre, pues profesional, hijo. Y ya ven la forma en que ha adoptado, bueno, pues la muerte de su padre, que hoy, 2 de octubre del 2025 cumple un mes. Y véanlo, con qué positividad y eso es lo bueno de la vida, ¿no, Siri? Claro, Siri, para despedirnos, ya nomás, digamos juntos, esto fue, dale. ¡Cabrón! ¡A huevo! Cabrón, muchísimas gracias. Y a todos, recuerden suscribirse a este canal, compártanlo. Aquí coméntenos todas sus dudas y sobre todo también todo lo que les aportó Siri Mackenzie. Pues acá está, síganlo, ¿va? Cuídense mucho. Bye, cabrones.